¿Está contento? Fíjese que hoy en la mañana, bueno, de hecho, ayer me di cuenta que ya estamos en febrero primero, ¿no? Y esta mañana caí en cuenta de que era el 2 de febrero, y le di de mi corazón un agradecimiento, nació de mi corazón a Dios, porque ya estamos en febrero, fíjense, del 2000, y sentí así como en el ambiente, ayer en la tarde, como cuando, eran como las 3 de la tarde, creo, como cuando, una tarde de Semana Santa, y dije, ya viene la Semana Santa, ya pronto, ¿no? ¿Y va a ser en este mes o en marzo? En marzo. Entonces sentí no sé, esa sensación la temperatura, el aire de Semana Santa, y ya tenemos otro año. Y Dios ha sido fiel porque pues ya vamos a cumplir ahora en marzo, 15 de marzo, 12 años de que vinimos de San Diego aquí, y, y a pesar de todo Dios nos ha sostenido y ha sido fiel. Y yo pienso que también en tu corazón hay un agradecimiento. Muchos de aquí, ¿quiénes no son de Mexicali, que vienen de afuera, de allá de Sinaloa, de Sonora, levanta la mano, 1, 2, 3, 4, 5? Sí, y uno recuerda pues que cuando llegó recién a Mexicali, ¿no? Y cómo sufrió con el calor y todo eso. Y los que ya nacimos aquí, que tenemos recuerdos de cuando estábamos pequeños, muchos recuerdos, ¿verdad? Del calor y todo eso, pero todo eso nos hace reflexionar de que Dios nos tiene aquí por una razón, nos trajo aquí por una razón. A lo mejor algunos de ustedes nunca pensaron, los que vienen de afuera, que iban a venir a Mexicali, o si venían, dicen, nomás estoy un rato y me regreso. Pero luego, como luego dicen, probó agua del río Colorado y ya se quedó, ¿no? Pero fíjate que aparentemente para algunos de nosotros fue una situación accidentada o de casualidad o por circunstancias que nuestros papás no querían. Pero lo que te puedo decir, y que la Biblia dice, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Y tú y yo estamos aquí, no solamente en Mexicali, no solamente en esta ciudad, sino también aquí en Renuevo, en este caso, en esta congregación, porque Dios quiere hacer algo. Si no fuera así, pues a mí no me hubiera traído aquí a Mexicali, ¿no? Yo digo, pues yo podría decir, ¿por qué no mejor en San Diego? ¿Por qué no empezamos un grupo allá? O de hecho teníamos un grupo. Pero Dios tiene sus razones, que algún día posiblemente Él nos lo va a revelar. Pero lo que te quiero decir es, te doy ánimo a que tengamos un corazón agradecido, que veamos las cosas positivas, aprendamos de lo negativo, de las cosas amargas y que duelen, y en eso también darle gracias a Dios, porque es como crecemos, como maduramos, ¿no? Hemos estado hablando de lo que es el obrero. Habíamos dicho que el término bíblico en realidad para una persona que trabaja para Dios es obrero, y lo vimos en Mateo 9, 37, 38. Pero antes de eso quiero ponerles un video que me mandó alguien en la mañana y que me hizo reflexionar, y yo espero que los haga reflexionar sobre esto precisamente que estoy hablando, de tener un corazón agradecido. Pero vamos viéndolo, ¿está bien? No dura más que 2 minutos o 3 cuando mucho, de algo que sucedió últimamente allá por las tierras cerca de Israel, de Jerusalén. Hicieron en Israel con una noticia inusual. Se descubrió un nuevo río, enorme y bello, en este país pequeño y maravilloso, el cual recibió el nombre el río secreto de Israel. Vivimos en el siglo XXI, un siglo donde uno siente que ya no quedó más nada que descubrir. Quizás unos microbios, unos insectos que se escaparon del ojo, pero algo tan enorme, tan impactante, tan maravilloso, un lugar tan largo
en el país más vigilado, con ciudadanos que les fascina el turismo. ¿Cómo puede ser que hasta hoy no se vio una de las maravillas del mundo? Con cosas peculiares. Río que corre sobre el mar muerto. Descubrimientos de muchos tipos de sal. Sí, el lugar se descubrió a través de un viajero recientemente. Y ahora que lo publicó, advierte el Estado de Israel que es muy peligroso ir para allá, ya que la zona está llena de minas que se arrastraron con el tiempo de las múltiples guerras que ocurrieron en la zona. Pero por favor vean esta belleza, vean este río increíble, el cual está dentro de un cañón maravilloso. Observen todos los paisajes y fenómenos naturales sobre la tierra, la cual causó la sal, el sol y el agua. ¿Cómo puede ser? Es impresionante. Y debemos preguntarnos, ¿cómo puede ser que algo tan grande nadie lo vio hasta hoy? Y la respuesta única para mí es, nadie en la vida ve nada hasta que Dios no decide que se vea. Es impresionante despertarte por la mañana y de repente ver las noticias que te dicen, acabamos de descubrir algo muy grande que estuvo debajo de nuestras narices, enfrente de nuestros ojos, y nunca lo vimos. Así es la vida. Un día amanecerás y verás una maravilla enfrente de ti. Algo grande que ayer no viste, pero hoy Dios decidió que lo veas y lo disfrutes. Ojalá que Dios abra los ojos a todos nosotros y cada día que amanezcamos veamos maravillas y cosas nuevas delante de nuestros ojos, debajo de nuestras narices y a nuestro alcance. Baruch atah Hashem, Pokeach Ivrim. Bendito Dios que abre los ojos a los ciegos para que vean. Somos nosotros los que ambulamos ciegos en la vida y le pedimos a Dios, ábrenos los ojos para que veamos tus maravillas. Lo que me llamó la atención de este descubrimiento es este río que encontraron y que pues cuántos miles de años no tiene ahí la región y nadie lo había visto. Y me encantó lo que dijo, la reflexión que dijo la persona que lo está narrando, que él se dio cuenta de que nadie va a descubrir nada hasta que Dios lo decida. Lo puse por varias razones. Número uno, a veces venimos a la iglesia y a la congregación y se nos hace como una rutina. Y a veces pensamos que, bueno, un domingo más, un día más, vamos a, si eres de los que sirven, pues voy a estar en Ujier, voy a alabar a Dios y después de eso voy a escuchar la predicación, los anuncios, la predicación, voy a también tener la oportunidad de ofrendas y diezmos y ya me voy a la casa a comer y lo que sigue, ¿no? Pero Dios cada día tiene algo que nos quiere mostrar. ¿Cuánto lo creen? Y hoy puede ser un día que nos puede mostrar algo que ha estado ahí, como decía él, en nuestras narices y que no lo mirábamos. Este río es muy difícil de ocultar, pero no lo miraban, porque está, me imagino yo, en una parte del Mar Muerto, una zona que pocos van ahí, y cualquiera que haya sido la razón. Entonces, ¿por qué no oramos a Dios para que nos revele algo que nunca hemos visto? ¿Qué les parece el día de hoy? Y puede ser un versículo que tú ya hayas leído varias veces. Pero hoy Dios te da una revelación que nunca la habías visto. Y que es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida y que tú necesitas. ¿Creen que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Muchos de los descubrimientos
han sido por accidente. Algunas por ejemplo, la enfermedad de la rabia, si mal no recuerdo, era de que en un cultivo se calentó de más y fue o algo así, ¿no? Y fue como pudo ver la bacteria o lo que causa la rabia, porque se le quemó de más. ¿Sabías tú que, y a lo mejor no me lo crees esto, pero sabías tú que Mexicali tiene, y muchos no van a creer, pero no importa, porque yo sé que Dios lo va a mostrar después. ¿Sabías tú que esta ciudad de Mexicali ha sido escogida por Dios para contribuir algo a este mundo? Porque mucha gente piensa que las grandes ciudades van a sobresaltar y van a salir grandes personas. Pero el Salvador del mundo, ¿de dónde salió? Salió de una ciudad bien pequeña, Belén. Dios me mostró en estos días, y se los voy a mostrar la semana que entra, porque es un video que acabo de encontrar apenas, que no me dio tiempo de sacarlo y ponerlo ahí, que me hizo sentir eso, que que Dios va a hacer grandes cosas para el mundo de la ciudad de Mexicali. Y nosotros somos participantes. Nosotros somos participantes. Renuevo en este caso, somos participantes para eso. Y a mí me sorprende que haya sido aquí en Mexicali. ¿Cuánto lo creen? Después le doy más detalles, pero nomás así les digo eso. Bueno, vamos a leer Mateo 9, 37 y 38. ¿Ustedes creen que ya, les hago una pregunta, ¿ustedes creen, le voy a decir, que ya hay suficiente, que ya todo el mundo conoce a Cristo? ¿O todavía hay muchas personas que no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador? Mira, yo lo que les decía es de que estamos empezando la escuela de obreros, y en primer lugar el término, ¿por qué no escuela de líderes? Podría ser, ¿no? Escuela del ministerio o de siervos o muchas cosas, pero le llamamos escuela de obreros porque es precisamente como la Biblia nos llama a nosotros. Dice, ponte el 36, porque salió, dice, al ver las multitudes, ese es Jesús, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas. ¿Cómo qué? Como ovejas sin pastor. Ahorita hay muchas, ahorita mismo hay muchos hogares, muchas parejitas que se acaban de casar, por ejemplo, y que están sufriendo porque no saben cómo llevar su matrimonio, no saben, tuvieron un hijo o dos, y no saben cómo lidiar con los hijos, y están agobiados, no saben cómo van a pagar pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero sabes que Cristo precisamente tiene la solución. Y tú conoces a Cristo. Y tú puedes presentarles a Cristo a ellos. Y ellos pueden restablecer sus matrimonios. Yo ayer me enteré
¿Antier? No, fue el miércoles. El miércoles me enteré, vi a una persona que no miraba desde hace mucho, a una señora familiar de nosotros, y está pasando por un divorcio, y yo no sabía, y me dio mucha tristeza, ¿verdad? Y me puse a pensar, oh Dios, ¿por qué? Casi no tengo relación con ellos. Lo encontré, fui yo a hacer un trámite y ella trabaja ahí, y dije, oh Dios, si le hubiera dado el taller de matrimonios. La semana pasada, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? No quiero desviarme ni confundirte, sino que hay una necesidad de obreros, porque la cosecha es abundante. El lunes pasado acepté la invitación de Miguel Juárez, un hermano que empezó a venir con nosotros, que fue enviado por el hermano Raúl Hernández. ¿Se acuerdan de Raúl Hernández? Él tiene desde que se convirtió esa carga del Señor y esa misión, yo lo respeto muchísimo a Raúl, porque hay pocos hombres como él, de que han dedicado su vida a llevar las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación en las cárceles y en los centros de rehabilitación, y todavía va. Entonces este muchacho está yendo y lo acompañé, sentí de Dios ir. No, muy extraño lo que sentí, pero yo sabía que eres de Dios ese domingo cuando me platicaron, y fui con él. Y cuando fui a ese lugar me di cuenta que fue hermosísimo. Yo no iba a predicar, nada más iba a ir a ver. El hermano me dijo, ¿quieres unas palabras? Y cuando pasé, el Dios me empezó a decir esto, diles esto, esto. La presencia de Dios, el Espíritu Santo cayó. Cuando ellos estaban al final dando su confesión de fe, estaban dando su confesión de fe como hombres, así con una voz firme, hermosísimo. Y algunos de ellos estaban quebrantados, llorando y diciéndome, me decían, Dios me va a dar mi familia, ¿verdad? Claro que sí, le digo, Dios te la va a regresar. A ver, un corazón hambriento. De hecho, sentí tan fuerte que vamos a empezar a ir un día a la semana, porque también tenemos que tener palabra y tenemos que decir lo que vamos a hacer y hacer lo que decimos, lo que estamos diciendo. Entonces me voy a comprometer a un día a la semana, porque hay oportunidad de ir 2 días a la semana, lunes y viernes de 12 a 2. Pero vamos a ir nada más lunes, aunque el primer día que vamos a empezar es viernes, todos los demás van a ser lunes, y vamos a llevar algunas pláticas ahí y unas predicaciones, y si ellos quieren vamos a dar el discipulado también, si lo quieren después. Pero ahorita por lo pronto ya aceptaron, mandamos una carta, nos mandaron los horarios y ya le entregamos la carta, ¿verdad? Entonces ellos están bien ya con el programa y todo. Vamos a dar la plática del Padre entre ellas, ¿no? Y hay necesidad del que quiera ir. Al final voy a tener la reunión de viajeros, y ahí voy a tomar los nombres de los que quieran, pero se los estoy adelantando. Pero todo esto lo estoy diciendo porque yo voy a ir las primeras veces, pero después no voy a poder ir yo y necesito a alguien que vaya. Pero fue tan hermoso como descendió la presencia de Dios en ese lugar, porque hay hambre, pues, hay mucha hambre. Hay gente que está con mucha ansiedad, mucha depresión, porque no sabe quién es, no sabe que es una hija de Dios o que es un hijo de Dios. Y nosotros necesitamos compartirles a ellos que con Dios todo es posible, que con Dios no importa cómo se vea la situación, todo el mundo puede estar en contra de ti, pero Dios contigo todo lo puedes, y para Dios no hay imposible. Aquí lo que estaba diciendo, él vio la necesidad, vio multitudes de la gente y tuvo compasión. ¿Sabes por qué tuvo compasión? Porque estaban agobiadas y desesperadas, sin esperanza, sin una razón de vivir. Y todavía ahorita.
como ovejas sin pastor. Ahora que veníamos aquí en Caléxico ayer, Laura exclamó, ¡ay, qué bonito! Y volteé yo y había ovejas, pero muchas, y estaban en un campo pastando. Para nosotros no es muy común, porque casi no hay ovejas aquí en la región, y se me hizo raro aquí, pero ahí hay. Pero cuando no tienen pastor, no hay quien las dirija, están así como las vio él, por eso usó esa palabra el Señor. Y por eso dijo aquí, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. La verdad es eso. Hay mucha cosecha, pero hay pocos obreros. Porque no es fácil ser obrero. No es fácil. A Jesús, cuando estaba haciendo el bien, lo insultaron, lo acusaron de cuánta cosa, hasta que lo llevaron a la muerte. Pero no sabían que era plan de Dios, que precisamente Satanás, al matarlo, estaba dando libertad a ti y a mí, porque era el sacrificio que Dios había puesto para perdonar todos los pecados del mundo, para que ya no tuviera que hacer sacrificios de matar corderos o vacas o toros, ni nada de eso, sino que ya el único y suficiente sacrificio fue Él, y al derramar su sangre nos perdonó a todo aquel que lo recibe en su corazón. Maravilloso, ¿no? Entonces, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. A ver, pon la nueva traducción viviente. Entonces, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros. Por eso son las oraciones que estamos orando también, pidiéndole que envíe obreros a la mies, o sea, a la cosecha. Dice, y les dijo, la cosecha es grande, el 37, pero los obreros son pocos. Entonces, la palabra obrero que estamos utilizando, con los que van a estar trabajando, pues en los grupos de crecimiento y aquí, es obrero. Ahora, yo no lo voy a repetir porque lo vimos la semana pasada, pero dice que la paga no es por tiempo, ¿se acuerdan? Sino por eficacia. O sea, Dios te paga por lo que haces, no por el tiempo que tienes de cristiana. Y es lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo antes de empezar la congregación, o antes de que Dios nos mandara para acá, si en el 94 me convertí, 14 años, y el 2008 empezamos a venir. No quiero decir que no hice nada en esos 14 años, pero podía haber hecho más. Y ahorita yo siento que debería haber hecho más. Pero Dios ve nuestro fruto, pues. Es nuestro fruto. ¿Sí? Están muy tristes. Pero hay otra cosa, lo voy a decir porque aquí está en la Biblia y tengo que ser. Fíjate, dice que va a haber falsos obreros. Ni quería hablar de esto, la verdad, pero tengo que ser fiel, tengo que ser obediente, porque es parte de la escuela de obreros. En 2 Corintios 11:13, y fue ahí donde nos quedamos la semana pasada. Falsos obreros. 2 Corintios 11:13. Las Biblias las estamos dando al costo, ¿ok? La idea es de que tenga su Biblia para que la marque, para que haga todo lo que tiene que hacer. Yo de hecho la voy a cambiar, esta es diferente, es una Thompson, la voy a cambiar por una de esas, me gustó más esa. Pero bueno, no importa la versión, digo el tipo, lo importante es que tenga usted su Biblia. Yo sé que lo hemos estado usando en el celular, pero si puede, tenga su Biblia física. Lo puede pagar en abonos también. ¿Ok? 2 Corintios 11:13. Dale para arriba, porque dice, estos individuos son falsos apóstoles.
¿Dónde empezaremos? Dale un poquito más para arriba. Ahí, ahí. Lo que pasó fue que cuando el apóstol Pablo iba a diferentes ciudades y predicaba, la gente se convertía y dejaba personas encargadas como Timoteo de esas congregaciones, de esas iglesias, de diferentes ciudades. La iglesia de Corintio era muy problemática porque la cultura de ellos era casi todo en contra de la voluntad de Dios. O sea, ellos tenían a Diana, que era diosa de los efesios y diosa de ellos, y era tremendo. Las reuniones que hacían ellos, hacían orgías y daban culto de esas maneras. Entonces imagínate, llegan a la verdad y entonces empiezan a enseñarles. ¿Me explico? Y es lo mismo que pasa ahorita. Por ejemplo, la cultura de Estados Unidos y la cultura de México es diferente. No es la misma. Somos humanos y tenemos muchas cosas en común, pues claro. Pero hay cosas que ellos no pueden entender de nosotros y cosas que nosotros no podemos entender de ellos. Hay problemas que son aquí que allá no son. Hay problemas allá que aquí no hay. ¿Me explico? O sea, no estoy juzgando que un lugar es peor que el otro. Lo único que te estoy diciendo es que en todos lugares hay problemas. Y hay un choque entre la cultura de Cristo, la cultura cristiana, y la cultura que vas con la gente. Corintios era una cultura que chocaba mucho. Entonces, obviamente gente se quiso aprovechar de eso, de los cristianos, quiso abusar. Y aquí el apóstol Pablo nos da una advertencia. ¿Sí? Nosotros, en nuestra cultura en México, desgraciadamente, nuestros gobiernos, pues, pero también nosotros somos culpables. Hay mucha corrupción, hay impunidad. Impunidad es de que no se castiga el delito. Y eso provoca la corrupción y todos los asesinatos y todo el desastre que hay, ¿no? Y en Estados Unidos es un poquito diferente. Hay otros problemas, pero hay justicia. Allá nadie se burla de un juez. Tienen la pena de muerte. Si alguien mata a alguien, te matan. Aquí no. Son diferentes. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Lo que estoy diciendo es de que cuando hay impunidad, que no se castiga el delito, no hay un ejemplo para las personas de que no lo hagan y lo siguen haciendo. ¿Me explico? Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser de Estados Unidos o de México? No, nosotros vamos a ser del reino de Dios. ¿Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios? Es lo que nos interesa. Y las cosas como funcionan en el reino de Dios nos lo dice precisamente aquí en la Biblia, de cómo son. Y era lo que estaban aprendiendo ellos. Entonces dice, Pablo dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Pues los celos, con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Entonces, fíjate, Pablo miraba a la congregación de Corintios como que está preparando a la novia, que es la iglesia pues de Corintios, y se la va a presentar a Cristo. Entonces, quiere presentársela limpia, sin mancha, sin arruga, dices, bien con vestidos blancos. No todo lo contrario, ¿no? Entonces, él usa este ejemplo aquí. Dice, pues los celos, o sea, él tiene celo para que la iglesia no sea contaminada. Él tiene celo de que no esté manchada la iglesia para presentársela. Ahora, ¿qué estaba pasando? Pero me temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. ¿Cómo se puede corromper la iglesia de Cristo? ¿Cómo se puede manchar? Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Dios, dice la Escritura, que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Me explico? Entonces yo puedo cambiar de doctrina y decir, ¿saben qué? No importa con tal de que vengan y dejen sus diezmos y ofrendas,
pero no hablo de las cosas que no le agradan a Dios, del pecado, que el fruto, o sea, la paga del pecado es muerte. Porque la gente se incomoda, o si no corrijo a nadie, porque en realidad nadie queremos ser corregidos, la verdad. Y si yo empiezo a corregir algo, es muy posiblemente que se sientan o se vayan, pero si no corrijo, ¿cómo va a ser dirigido esto? ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué iglesia vamos a presentar? Dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. O sea, esta iglesia venían con una doctrina, venían con otros y ellos la aceptaban de buena gana, dice. Aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. O sea, gente se aprovechó que ya tenían estas reuniones de cristianos que empezaban, entonces venían gentes, mira, ese Cristo no es así, es acá. Por ejemplo, ahorita hay corrientes que dicen que nadie se va a ir al infierno. Pero ¿eso es cierto? Y lo dicen para, no importa lo que tú hagas, nomás ven aquí, formamos un club. Para engañar a la gente y obtener ganancia, o poder, o control, o lo que sea. Entonces, o también enseñan un espíritu diferente, o una, como dice aquí, o un evangelio diferente. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. O sea, él ya se está usando un poquito el sarcasmo aquí, porque les dice superapóstoles, ¿no? Porque quién sabe que... Había unos también que decían que tenían que ser circuncidados para ser cristianos. Era otra de las cosas que decían que tenían que hacer. O personas que se creían que eran el ungido de Dios y que la revelación nada más viene por ellos, y si no estás con ellos, ya, estás fuera. ¿Sí? Y si te sales de la congregación, ya no eres hijo de Dios y ya nadie te puede hablar. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Dónde me quedé? Pero, ¿dónde voy? ¿Dónde dice superapóstol? Ok, es touch. Le voy a subir aquí. Me pasé. Ahí está. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Hace una pregunta. De esta pregunta, ¿qué te dice a ti? Mira, ¿tú qué pensarías de mí si yo te digo, ¿saben qué? Dios me dio una revelación en la mañana. Salmo 50. Que si todo aquel que me dé $50 va a recibir la bendición del Salmo 50. ¿Viene de Dios eso? Algo anda mal, ¿no? Como que algo te dice. Porque ahora yo estoy condicionando la bendición de Dios por $50. Entonces, aquí lo que estaba diciendo él, cuando hace esta pregunta, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles las buenas noticias de Dios sin esperar nada a cambio. O sea, no se recuerdan pues que yo les di la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación, que Cristo había muerto en la cruz y que había resucitado, y que ahora ustedes pueden también tener resurrección para vida eterna si creen en Cristo, y no les cobré nada. Es lo que les está diciendo. Entonces no hagan caso ahora de que tienen que ser circuncidados, de que tienen que ser... Si crees, serás salvo, dice. Obviamente cuando crees vienen los resultados, las buenas obras, porque si creíste vas a hacer lo que Cristo pidió. Y que son cosas bien, son cosas buenas, no son malas. Ahora dice,
les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin costo alguno? O sea, él le dice, les robé a otras iglesias, o sea, porque como que otras iglesias le daban a él y él utilizaba ese dinero para esparcir el evangelio. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede o no? ¿Puedo yo recibir dinero de la iglesia de Chulavista, de Nuevo Chulavista, para hacer un evento aquí de jóvenes? Claro que sí, no hay ningún problema. De hecho, así pasó, me dieron $150 para Unánimes. Me los donaron y los usamos para comprar cosas que se compraron. No hay problema. Entonces, él está diciendo que a ellos no les costó nada. Y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. ¿Te das cuenta cómo es un verdadero siervo de Dios? O sea, Pablo no fue carga financiera para nadie. La gente daba y pues él lo usaba. Pero él no le decía, mira, sabes que tú me tienes que aceptar en tu casa, yo tengo que vivir ahí. ¿Me explico? O tienes que mantenerme y voy a comer tantos días en tu casa. Está muy triste, está muy serios. ¿Está bien? Y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Dale hasta el 10, lo voy a poner. Espera. Dice, tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de eso. O sea, él nunca ha sido carga de nadie. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Es que había otras personas que estaban, cuando vieron este movimiento, también querían hacerlo, pero eran falsos. ¿Por qué? Porque cobraban, porque vivían de las personas y hacían todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso lo pone él así. Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirvan, que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Bueno, ahí lo importante que quiero que vean es cómo debe ser un siervo de Dios, de no abusar de la gente, de no depender, de no vivir de la gente, y el evangelio tiene que ser gratis. Claro, debe abrir la oportunidad de recibir bendición, de conectarte con la bendición del diezmo y de dar ofrendas para la obra de Dios que siga creciendo y ir a otros lugares. Eso es otra cosa, pero no ser carga de nadie. Ahora, hay un peligro en Filipenses 3:2 de que si tú y yo... Ahora, esto yo lo digo para que no seamos así. ¿Me explico? Porque ustedes van a decir, bueno, ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Quién es así o qué? No. Lo que yo estoy hablando es que usted no sea así, como los falsos profetas y lo demás. ¿Me explico? Por eso, miren, les voy a poner es que es muy fácil caer en eso. A veces sin que tú estés consciente. Miren, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, en la semana no estamos aquí nosotros. Entonces yo le puedo decir, Raúl, o ¿a quién te gustaría? Luis, ¿podrías por favor limpiarme el jardín o pues no sé, el patio de mi casa? Como él sabe que yo soy el apóstol o que soy el pastor de aquí, él con amor lo hace y agradecido. Pero
como no es la iglesia, sino es mi casa, yo tengo que tener mucho cuidado de pagarle a él por ese trabajo. Es muy diferente si le digo, oye, ¿sabes qué? En el patio de la iglesia de atrás tenemos que limpiar, podrías ir. Y él va, ahí sí, porque es la casa de todos, tuya, mía, de todos, ¿no? Y hay que limpiarla, ahí no le tengo que pagar realmente, porque Dios le va a pagar mejor. Y es un servicio a Dios. Pero yo tengo que tener mucho cuidado de no abusar de esa influencia para beneficio particular, porque ya ahí está limpiando mi yarda, o la yarda de donde vivimos, pues. Entonces yo tengo que cuidar de no abusar. Entonces usted también, porque usted va a tener también, usted va a estar a cargo de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente si usted abre uno de los grupos de crecimiento en casa y usted es obrero principal, usted va a dar la clase, va a tener autoridad ahí. Y si es anfitrión, también tiene autoridad, porque Dios se la va a dar porque es un siervo. Cuando vayamos al centro de rehabilitación, los siervos que van a ir, que van a estar ahí, pues son autoridad. Bueno, hay diferentes, vamos servidores y otros que están en la autoridad. Pero no podemos abusar de las personas. ¿Me explico? No decimos, bueno, ¿saben qué? Pues como vengo, ahora denme para la gasolina. Si nace de ellos darme para la gasolina, usted puede aceptarlo porque el obrero es digno de su salario, pero yo no puedo pedirles. ¿Me explico? ¿Ves la diferencia pequeña? Que es mucha realmente. Si ellos te dan a ti, te están honrando y recíbeselos y bendícelos. Pero yo no puedo pedir, deme para la gasolina para que yo venga, porque entonces ya estoy como estos falsos profetas. ¿Qué Dios no te puede proveer? Si Dios te envió aquí, ¿no te va a proveer? Si Dios nos envió a Ana y a mí, y si hemos tenido problemas, ha llegado pocas veces, pero ha sucedido en los 12 años que no tengo para la gasolina. Son pocas realmente, Dios ha sido fiel. Pero siempre ha habido una manera, ha salido. Porque dependemos de Dios. Por ejemplo, están vendiendo el terreno de aquí enseguida, de atrás. Yo confío en Dios, oramos la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque ya lo tenían prometido a alguien, ¿se acuerdan que dijimos? Y oramos, ¿verdad? Decimos, bueno Dios, ¿qué pasa si lo compra la otra persona? Pues me voy a sentir triste porque yo quería hacer un estacionamiento, a lo mejor ahí los dormitorios para los encuentros o algo así, ¿no? Un comedor grande o no sé. Me siento triste, ¿no? Pero ¿es de mí o es de Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Padre, si es de ti darnos ese terreno, pues dos cosas. En primer lugar, que la otra persona no lo compre para que nos dé la chance a nosotros, ¿no? Porque ya lo ofreció. Y lo otro, pues que nos dé el dinero. ¿No es cierto? Pues ¿sabes qué? Ya Dios hizo el primer paso. Me habló el viernes la señora, el miércoles que estábamos aquí, nos habló que fuéramos y dice que nos lo va a vender a nosotros. Ahora hay que orar para que nos dé el dinero. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuántos creen que Dios tiene dinero para darnos? ¿Cómo lo va a hacer? Solamente Dios sabe. No, quién sabe cómo. Pero nosotros confiados, ¿no? Porque Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no te trajo aquí para regresarte atrás. Dios te trajo aquí con un propósito y lo va a hacer en tu vida. Nomás créele lo que te dijo. Dijo, sé salvo tú y será salva toda tu casa. Usted agarre, va a ser salva toda mi casa. No importa aunque vea todo al revés, yo le creo a Dios. No solamente me lo prometió, me lo garantiza, que si yo soy salvo, toda mi casa va a ser salva. Y usted reclame eso. Y lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Aunque a veces dudamos, pero lo creemos. O sea, estamos seguros de que Dios lo va a hacer. Bueno, aquí lo que quería decirles era de que eso, pues, de que no seamos falsos profetas, falsos apóstoles, no andemos haciendo cosas que no, porque hay un peligro. Filipenses 3:2 dijimos, ¿verdad?
Dice, cuídense de esos perros, aquí voy a dar una explicación cuando dice perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Porque, como les decía, empezó una corriente de los judíos así ortodoxos de aquel tiempo que decían que era necesario que se circuncidaran para ser salvos. Como ahorita hay una serie de sectas o de doctrinas que dicen que tienes que tener muchas cosas para ser salvo, que tienes que hacer una serie de cosas, de sacramentos para ser salvo. Pero ¿qué dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Verdad? Entonces, no seamos malos obreros. No le digas a la gente, oye, ¿sabes qué? Si no diezmas y ofrendas, no vas a ser salvo. ¿Es cierto eso? La salvación no tiene nada que ver con diezmos y ofrendas. Diezmos, ofrendas es un resultado de la salvación de mi corazón. Yo le doy a Dios lo que Él me pide, porque yo sé que la bendición de Dios viene sobre mí. ¿Está bien? Santiago 5:4. Yo quiero que entiendan esto. Dios defiende al obrero. En tu ministerio se van a levantar algunos que por envidia, como le decía el hermano el viernes, ¿no? Eleazar Morales. Ponía el ejemplo de que si yo dijera, ¿dónde está Raúl? Que Raúl lo pongo en una posición. Él dice una palabra y yo le digo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que Dios mismo, el Espíritu Santo, te lo reveló. Y de hoy en adelante tú vas a hacer esto y lo otro y lo demás. ¿Qué va a pasar? A algunas personas les va a dar envidia. Él es lo que dijo, ¿no? ¿O oí mal? ¿Sí lo oyeron? Entonces, ¿qué tiene que hacer Raúl? ¿Defenderse? ¿Empezar a hablar mal de esas personas? ¿O acusarlos? ¿O qué tiene que hacer? Está en Santiago 5:4. Dice, así que escuchen, oigan las potestades de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Dale para arriba. Aquí está hablando de las personas que estamos trabajando en el Evangelio, o está usted trabajando en la obra del Señor, precisamente en la mies. El Señor es tu defensor. Tú y yo no tenemos que andar defendiéndonos. Dios te va a defender. Es que Él es la gloria, Jehová de los ejércitos. Sí. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo va a regresar? Ahora, no va a regresar a la tierra, O sea, quiere decir, no va a tocar tierra, sino que dice que va a aparecer en las nubes y en el cielo lo verán, y entonces va a haber el arrebatamiento. Eso es importante, lo vimos la vez pasada, porque si alguien dice, yo soy el Cristo que he regresado, pues no es, porque va a llegar a las nubes, en la tierra, y va a arrebatar a su iglesia.
Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, en 1 Tesalonicenses 4:13. Entonces, va a levantar a la iglesia, a los creyentes que murieron primero, y luego los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Se acuerdan? O sea que si hay alguien que está en un monte, en algún lugar, y dice que es el Cristo, no le crean, porque Él no es. Porque van a querer engañar. Pero aquí lo que nos dice es que tengamos paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. O sea, nosotros no tenemos, dice, no debemos de tener prisa, con paciencia seguir trabajando. Que no ha venido el Señor, ya estamos en el año 2020 y no ha venido, está bien. Yo sigo trabajando. ¿Cuándo va a venir? No sé, a lo mejor me muero yo primero, está bien. Lo importante es que siga fiel hasta el morir, hasta el final. Para que sea resucitado el día postrero, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay una cosa también que es un llamado de atención para ti y para mí. Porque acuérdate, estamos hablando de que ustedes también, algunos de ustedes, van a estar a cargo de otras personas. En los ministerios van a estar a cargo de otras personas. Entonces, tenemos que tener esto que dice aquí: el obrero merece atención. Los obreros merecen atención. De hecho, esta es la segunda semana, segundo sábado ayer, de que hemos estado platicando para ver cómo están las cosas, y ha sido muy fructífero esas reuniones. Siento yo, Ana, ¿cómo ves? Ha sido de muy buenos frutos. Nos estamos organizando, estamos viendo qué situación hay. Siento que ahora al menos ven que no están solos en su ministerio. No digo que solucione todos los problemas, pero cuando menos es muy hermoso saber que estamos en un equipo, en un mismo cuerpo, trabajando para lo mismo. Eso está en Lucas 10:7. El obrero merece atención. Lucas 10:7. ¿Cómo están? ¿Los estoy aburriendo? Esto lo estoy dando porque nos estamos preparando para lo que viene. ¿Está bien? También yo estoy aprendiendo cosas nuevas aquí. Pues no nuevas, pero estoy poniendo cosas juntas por obediencia. Dice, no cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. Es que aquí Jesús envía a los discípulos a proclamar las buenas noticias, ¿no? De que Cristo había nacido y que hay salvación y que hay vida eterna. Entonces les da unas instrucciones. Dice el 6, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. O sea, tú ve, si te reciben, la paz que tú traes se queda con ellos. Pero si las personas son hurañas y no te reciben, entonces, pues bueno, la paz que tú llevabas se regresa contigo. No deseas mal ni nada, nada más que simple y sencillamente ellos rechazaron. ¿No le has dado, no te ha pasado a ti, que a veces das bendición a una persona y no la recibe? ¿Qué pasó? Pues no recibe la bendición tuya. Si no la quiere, pues no la recibe. A mí me pasó últimamente eso. Alguien le dijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Yo no necesito tu bendición, me dijo. Ah, bueno. En pocas palabras así me dijo. Dice, no cambien de una casa a otra. O sea, fíjate, que no anden brincando de una a otra. Dice, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. O sea, si usted está en una casa y lo demás, y le invitan algo, acéptelo. Cómaselo, aunque no le guste. En serio. Ya soy que tiene estómago de misionero. Que se come todo. No es que no hay que despreciar, porque ellos lo hacen con todo su amor. ¿Verdad? Bueno, iba a decir algo, pero cómese con lo que le ofrezcan, porque lo hacen con amor.
Pero no le diga, ¿sabe qué? ¿Y ahora qué va a haber de comer? Ya terminamos, hermanita, la reunión, ¿qué va a haber de comer? No. ¿Se fijan cómo es un obrero? Mira, Dios te da. Dios te da, no te desampara. ¿Cuántos dicen amén? Tú trabajando para el Señor, Él te va a proveer. Si le provee a los pajaritos y no trabajan, ni siembran, ni cosechan, cuánto más a nosotros, ¿no? Pero tómelo con dignidad y usted se lo merece. Recíbalo. ¿Me explico? Es lo que quiere decir, porque es el Lucas 17. Coman y beben lo que les den. Y no duden en aceptar la hospitalidad de las personas. Ahora, el obrero, y eso lo digo ahora, esto también lo digo para las personas que son anfitrionas o las personas que van a recibir a una persona. Te voy a decir por qué. Nosotros en los grupos de hogar y ahora en los grupos de crecimiento, no queremos ser carga para el anfitrión. ¿Ok? Por eso van a ser 30 minutos nada más de la reunión. Usted, con que tenga agua, eso es suficiente. ¿Está bien? Eso es suficiente, porque no va a haber mucho tiempo. Lo hemos decidido hacer así porque no queremos ser carga para la persona. Pero si la persona le quiere dar una fruta o le quiere dar algo, no sé, una galletita, un pan o un corico, lo que sea, pues usted lo acepta, ¿no? Pero no sientan esa carga. Ahora, yo les voy a decir una cosa, aquí es importante. El obrero merece atención, ¿en qué sentido? Cuando, por ejemplo, nosotros recibimos una visita, oye, a propósito de visita, ¿no honramos a Eleazar al final? Cuando recibamos a una persona que viene a predicar, nosotros acostumbramos, renuevo, la congregación, acostumbramos a honrarlo. Es una honra que le damos. Porque vino y le damos algo. Le damos algo conforme a nuestras posibilidades, ¿verdad? A veces yo quisiera darle mucho más, pero le doy pues lo que tengo. Pero no hay que dejarlo ir sin nada. Porque es una honra. Y porque como dice aquí, en Lucas, el obrero merece atención. También, yo lo digo cuando recibimos visitas aquí de alguien que viene de afuera, pues. ¿Está bien? Obviamente en las casas no necesita dar. Vamos a abrir la oportunidad de que se ofrenda, porque es parte de enseñar. Hay dos cosas que debemos aprender. ¿Qué cosas son? Que siempre que usted venga a la casa del Señor, venga preparado para dar una ofrenda. Y enseñe a sus hijos de eso. Vas a ir a la casa del Señor, no esta es la cantidad, cualquier cantidad, pero que traiga algo para que Él dé su ofrenda. Esa es una. Y la otra es de que cuando venga algún predicador de afuera, nosotros vamos a darle una ofrenda de amor o una honra. Es honra, honrarlo por estar aquí. ¿Está bien? Porque se cumplen los principios que Dios nos está enseñando. Ahora, también el obrero debe ser preparado, ¿sí sabías? Por eso es de que estamos reuniéndonos a las 8:45 todos los domingos, porque ahí es donde estamos viendo exactamente la clase, donde se va a ver la clase que se va a dar en la célula el día siguiente o en la semana siguiente. Entonces, en 2 de Timoteo 2:15, el obrero debe ser preparado, debe, no es que opcional, sino que es una necesidad. Debemos prepararnos. ¿Está bien? Usted como obrero debemos prepararnos. En 2 de Timoteo 2:15. Todavía tenemos sodas hablando de eso. Yo quisiera que siguiéramos dándolas porque se van a caducar y yo quisiera darlas. ¿Dónde está? Está ocupado, ¿verdad? Luis, al final de la reunión
les voy a pedir que vayan con Luis y les das un 24 de sodas, ¿eh? A las personas que quieran, vayan con Luis, ¿sí? Es que tenemos muchas y yo no quiero que se queden ahí. ¿Está bien? Ahorita que me acordé de... Entonces, 2 de Timoteo 2:15. Dice, esfuérzate. Fíjate, me gusta la palabra que usa aquí el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Esfuérzate. O sea, el servir es un esfuerzo. De hecho, el tú estar aquí fue un esfuerzo en la mañana, ¿no? Bueno, al menos para mí, levantarme y luego bañarme con el frío. Yo no quiero bañarme. Pero ya que me bañé, me siento muy bien. Dije, ay, qué bueno que me bañé. ¿Eso nomás me pasa a mí o qué? Y luego es domingo, ni modo que no me bañe. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé buen ¿qué? Buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Son instrucciones que nos está dando, que nos preparemos. ¿Para qué? Pues para explicar bien la palabra de verdad. Porque bien fácil se distorsiona la palabra de verdad. Muy fácil. Y luego dice, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. La otra vez estaba no sé quién y luego estaba diciendo, no, es que la hija, estaban discutiendo, que la hija no debería de hacer eso, que por qué lo hace y lo demás. Y yo cuando escuché a estas personas, dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Y estaban súper enojados con la hija, porque no dejó ver el cuerpo a los hermanos, otros hermanos, y estaban discutiendo, por días estuvieron discutiendo. Tú te imaginarías que a lo mejor era su papá, a lo mejor era su tío, a lo mejor era su abuelito el que murió. No, ¿sabes quién era? Sí saben, ¿no? José. Y yo dije, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa que la hija, si le da su regalada gana, hacer lo que quiera hacer con su regalado papá? Ustedes no se metan en esas discusiones. No nos va ni nos viene. Si hizo bien o mal o por qué lo demás, eso ni nos interesa. Bueno, y luego dice, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. O sea, él está diciendo un caso en específico que por andar haciendo discusiones ahí sí es un desastre. ¿Está bien? Otra discusión inútil es decir, no, yo le voy al Cruz Azul. Y otro dice, le voy al América. ¿A mí qué me importa? ¿Eso importa? ¿Realmente importa eso? Bueno. Pero tenemos que prepararnos. Y hay una cosa aquí que tenemos que también nosotros como obreros y como hijos de Dios dar, aquí es donde dice honra, en 1 Timoteo 5:17, que algunos obreros son dignos de doble honor. Tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a un obrero de Dios, sobre todo si es un anciano o si es una persona que tiene cierta posición. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el granado. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario.
¿Sí saben lo que dice ahí? O sea, debemos honrar a las personas que trabajan en la obra. Tiene bastante contenido todo esto en la vida diaria. La vida diaria. Si usted contrata a alguien para que le haga un trabajo, páguele. Y estoy hablando en el mundo, aparte, acá en la casa. Pague. ¿Sí? Ahora imagínate cuánto más en la obra de Dios. Aunque aquí cuando dice doble honor se refiere a respeto, pues ahí lo dice, los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Cómo la ven? Sí se entiende ahí bien, ¿verdad? En 1 Timoteo, ahí está en el 18, ¿verdad? Sí, es lo que leímos. Ahora, ¿dónde es cuando dice cuando un anciano? Aquí, el 19. Fíjense bien en esto. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de los obreros, estamos hablando ahorita ya en particular de los ancianos, que viene siendo una persona aterrizar. Un anciano aquí es una persona que está encargado de un ministerio. Es que si hay una acusación contra ese testigo, contra ese anciano, el que lo dice, tiene que tener Prueba. que son los dos testigos, Sí. apoyar. Sí. Luego entonces, gracias. Aquí tenemos al licenciado. Esa circunstancia de tiempo, modo y lugar. Tiene mucho contenido humano todo esto. Sí, sí, claro. Tiene interés grande, ¿sí? Como toda la Biblia. Sí. Sí, lo que estaba diciendo el licenciado Aurelio es de que cuando hay una acusación tiene que tener pruebas, que es lo que dice con 2 o 3 testigos. No quiere decir que no puede haber acusación. Lo que está diciendo es de que si usted tiene una acusación contra un anciano, tiene que haber 2 o 3 testigos o pruebas. Lo que pasa es de que cuando yo he recibido, por ejemplo, una persona se me acercó y fíjese que mi líder o mi encargado de ministerio o fulanito, me dice el nombre, no quiso incluir a cierta persona, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablarlo. Háblalo, ya lo hablaste con esa persona, primeramente. ¿Ya lo hablaste con el líder? Porque te estás brincando. ¿Te acuerdan que si tu hermano pega contra ti, habla con él a solas? Entonces le digo, ve y habla con ellos a solas. Eso es lo que quiere decir aquí, no escuches, el 19, ¿no? No escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Entonces viene esta persona ella sola, no son 2 o 3 testigos y no tiene pruebas, y me dice algo, le digo, ¿sabes qué? Habla con esa persona. Porque muchas de las veces es una confusión o una situación malentendido, que hablando entre los dos se arregla. ¿Se acuerdan? Ahora, si después de eso todavía sigue la diferencia, entonces sí, ya puedo entrar yo o dependiendo de qué sea, ¿no? O alguna persona encargada de eso, porque puede ser un siervo contra otro siervo, o diferentes circunstancias, entonces sí, ya podemos entrar, pero tenemos que respetar, darle lugar, permitir que las personas se hablen en las solas. Eso es muy importante, ¿sí lo saben? No solamente en la iglesia, sino en tu casa también. En cualquier situación, en el trabajo. Oye, a mí me dijo esta persona que tú esto y lo demás y esto y lo otro.
esa situación, antes de tú hacer cualquier cosa, permítele que, en ese caso, decirle, ¿sabes qué? Habla con él, porque después de que tú hables con esa persona y no lleguen a un acuerdo, entonces ya me metes a mí. ¿Me explico? No sé si sea buen ejemplo, pero usted hable con la persona directamente, primero. Y usted, ahora, como usted va a estar encargado, entonces usted tiene que enseñarles a las personas que tienen que hacer ese paso. Ya si ellos no lo quieren hacer, pues a lo mejor usted va a tener que hablar, pero usted ya le dio la oportunidad de que se arreglaran. ¿Está bien? Sí, es que al no obedecer esto, al no obedecerlo, por eso están las cosas como están. Sí. Toda persona tiene derecho a ser oído y vencido. Si hablamos de un procedimiento, es dentro de un procedimiento. Si hablamos en una sociedad, y si estamos acusando por acusar, luego entonces, ya ve cómo se ponen las cosas. Sí. Empiezo a hablar, no, es que es un tema Sí, sí. interesante. Yo sé que todos entienden esta postura. Y uno agrega lo poquito que le ha pasado. Es por ello que a veces se deben circunstancias que empeoran las cosas en la vida de las personas. Porque lo acusamos sin darle la oportunidad de que él también tiene el uso de la voz. ¿Por qué? Porque estar mal ante la sociedad y más aún mal ante sus allegados, eso desvanece la verdad y a la persona. Sí. Entonces, cuando alguien te ofenda, habla con esa persona. Y la mayoría de las cosas se arregla. ¿Sí? O alguien te viene a hablar a ti sobre un problema de otras personas, no lo escuches. A ver, creo que es Marcos 24, donde dice, búscame donde dice que aún lo que escuches os será añadido. Es Marcos, no sé si es 2.24 o el capítulo 24. Discúlpenme, pero es que tengo que decirles esto, tengo que mostrar en la Biblia. Déjenme decirles esto. Miren, vamos a suponer que a mí viene una persona y me dice, ¿sabe qué? Cierta persona anda, o el vecino es un narcotraficante, anda mal. Entonces, usted y yo, lo que vamos a decirle es, espérate. ¿Soy yo agente de la AFI, o soy agente antidrogas de México, o soy policía federal, o soy en el ejército? No. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y qué me dices a mí? Usted no permita chismes, porque es un chisme. ¿Por qué es un chisme? Porque como yo no tengo nada que hacer ahí, es el vecino, es de allá. O que me viene a decir, ¿sabes qué? El hijo del vecino llegó a las 12 de la noche anoche y lo demás. Oh, sí, fíjate. Oye, ¿qué pasó? ¿Estaría bien que yo diga eso? No le digo, ¿sabes qué? Mira, esos problemas, yo ya tengo bastantes con mis problemas. Ve con los chismes a otro lado. Porque yo ni soy papá de él, ni sé quién es, ni nada. Eso es un asunto de ellos. ¿No es cierto? Así lo mismo en la iglesia. Si alguien llega y te dice, oye, el hermanito, fíjate que lo vi en el antro. Bueno, ¿y tú qué estabas haciendo en el antro? No le preguntes eso. Dile, ¿sabes qué? No. Yo, mira, yo no soy líder de él. Y yo no soy tampoco autoridad, ni su papá, ni su mamá, ni su familiar, ni nada. Vamos a la misma iglesia, pero hasta ahí. Si tienes algo contra él, habla tú con él. Si te ofendió eso, habla con él. Pero usted no lo... ¿Sí lo encontramos? ¿Dónde dejé mi celular? Allá. Lo que dice es de que aún lo que escuches os será añadido. Está en
Marcos. Marcos 4:24. Entonces, porque si yo pongo oído, mire, si ahora, fíjense la diferencia. Que alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Tu hijo hizo esto y esto y lo demás. Entonces, ahí sí yo debo de escuchar, porque es mi responsabilidad mi hijo. ¿Verdad? Es mi responsabilidad. Ahí yo sí tengo que, no es chisme. Si alguien me dice, ¿sabe qué? Resulta que fulanito, que está en el ministerio de la alabanza o en el ministerio X de los niños, anda en los antros o algo así que me dice, ahí yo debo de escucharlo. Y le voy a decir por qué. No es porque a mí me guste la vida, no es porque a mí me guste escuchar sus cosas privadas de ustedes. A mí en realidad no, yo no tengo que saber de las cosas privadas, pero sí tengo que escuchar y saber que las personas que están ministrando aquí estén ministrando el Espíritu de Dios y no demonios. Sí me explico lo peligroso que es cuando hay una persona que está ministrando. ¿Qué tal si alguien de aquí se empieza a meter en brujería o cosas así y luego viene y empieza a ministrar? Tengo que, por cuidar la iglesia, pues. Pero si es un asunto personal que no tiene nada que ver conmigo, yo no necesito escuchar. Porque, mira, aquí dice, los que tengan oídos para oír, deberían escuchar y entender. Pero nada más que quiero que déjame ver qué dice aquí. Pero es la versión Reina Valera la que hay que ver, pero déjame ver. Luego agregó, presten mucha atención, bueno, dice, les dijo también, mirad lo que oís. Bueno, en el 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís. Tú vas a decir, ¿cómo voy a ver lo que se oye? Bueno, le está diciendo, fíjate lo que oyes. Fíjate lo que oyes, ya se entiende un poquito mejor, ¿verdad? Fíjate lo que oyes. No, o sea, ten cuidado de lo que oyes, es otra manera de ser. Porque con la medida con que midas os será medido. O sea, si tú dices, no, ¿sabes qué? Sácalo de la congregación, no, sácalo del ministerio. Así se te va a medir a ti también, dice aquí. Porque con la medida con que mides serás medido, o será medido. Y dice, y aún os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, si tú escuchas esos chismes y lo demás, y tú pones atención, nomás por oír, es como si tú lo dijeras. Por ejemplo, hay un chisme de que la hermanita X la hermanita Y se acostó con el hermano X. Y a ti ni te consta ni nada, pero lo oíste. Entonces, tú al oírlo, por haberlo oído y poner atención en eso, es como si tú lo hubieras dicho. Se te va a añadir ese pecado de chisme. Exactamente, te haces cómplice, pues. Por eso dice, fíjense lo que oigan, no oigan cualquier cosa, pues. Si hay una cosa que a mí no me interesa, por ejemplo esto de la hija de José José, eso a mí no me interesa. Que hagan lo que ellos quieran. ¿Sí me explico? No tiene nada que ver conmigo. Y yo no puedo hacer nada. Bueno, puedo orar, pero no me interesan los detalles. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero me llama la atención porque hasta lo que oímos se nos va a añadir. Si nosotros escuchamos una calumnia, una acusación contra un anciano y la escuchamos, se nos va a añadir como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Ahora imagínate, si tú lo dices, pues mucho más. Si solamente por oírlo se te está añadiendo, mucho más por hablar después, ¿no? Ahora, aquí hay un tema que hemos estado hablando el mes pasado, lo pusimos a hablar,
¿Cómo andamos? Dice en 1 Timoteo 5:20, te disciplina. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿Sí te gusta ser disciplinada? Ah, muy bien. Dice que Dios al que ama, disciplina. Y que la verdad, la disciplina, al momento de recibirla no es motivo de gozo, sino de sufrimiento, ¿no? Pero después trae fruto apacible de justicia. Entonces, aquí hay un detalle. Tenemos que discipular las malas acciones. Porque si no va a pasar lo que está pasando en México. Si no se castiga el delito, hay un descontrol, no hay seguridad. No hay seguridad. Porque cada quien puede hacer lo que él quiera y como no hay castigo, ¿qué impide de que yo mate si no me hacen nada? Dice, a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos. Ahora fíjate, aquí dice una palabra muy importante, persisten en pecar. O sea que ya hicimos lo que dice en Mateo 18:15. A ver, pon Mateo 18:15. No, y perdónenme los que ya lo han oído muchas veces, pero es que no se trata de ver y saber, sino de hacerlo, pues de practicarlo. ¿Sí? De practicarlo. Dice, si tu hermano, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es el primer paso, es el primer paso. Ahora dice, ¿por qué dice? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, entonces toma a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si él no escuchó, todavía insiste, llevas a alguien más, llevas al líder, llevas a lo demás. La idea es restaurar al hermano, porque si te fijas, no se trata de que esto es condenar a las personas o sacarlas de la congregación o correrlas. Aquí la idea es restaurar, porque dice, en caso de que aún así, si no los oyere a ellos, en el 17, dilo a la iglesia, pero aquí el decirlo a la iglesia es para que la iglesia hable con él o ore por él, pues ya toda la congregación dice, ya déjate de andar en los santos, déjate de andar en eso, hombre. Y también porque la iglesia tiene que saber, porque hay cosas que pueden contaminar a la iglesia. ¿Me explico? Es necesario. Pero fue después de que ya se habló a solas con él, después de que 2 o 3 testigos hablaron con él. Entonces, ahora, si ni aún a ustedes les hace caso, pues entonces nada más considérenlo, ténganlo, dice, tenle por gentil. O sea, considéralo como una persona que no es creyente. No esperes cosas frutos dignos de una persona arrepentida. Nada más lo consideres así. Ahora sí nos regresamos. Entonces, aquí el caso de una persona que insiste, persiste a hacer el mal. Y estoy hablando esto de los obreros, porque como estamos trabajando en eso, es necesario, pues, que usted sepa que hay una obligación de usted de disciplinar con amor, con misericordia, a las personas que están abajo de usted, inclusive a sus hijos. Si mi hijo empieza con drogas y empieza a meterse en problemas, a robar y lo demás, yo tengo que disciplinarlo. No es que yo quiera, yo no quisiera disciplinarlo, pero si no lo disciplino yo, la policía me lo va a disciplinar. Y si no, la policía en el bote lo van a disciplinar. ¿Y qué preferirías tú? ¿Que te discipline tu papá o te discipline en la cárcel? En la cárcel no hay ley, ¿sabías? La ley es de ellos. Me estaban diciendo que en la cárcel los
¿cómo se llaman los que guardan ahí la cárcel? Los custodios no controlan, no mandan ahí. Son ciertas personas, ciertas mafias, ciertos grupos ahí. Los custodios, pues bueno, que no se salgan. Pero, por ejemplo, entra un violador. Los custodios no tienen nada que ver. Yo prefiero que mi papá Dios me discipline. Porque Él sí me ama y sí tiene amor. Y me está disciplinando precisamente porque me ama. Entonces nosotros cuando hay algo mal tenemos que disciplinarlo. Y no es para destrucción, no lo tome tampoco tan a pecho que ya me voy, no, tómelo como, pues queremos ser mejores, ¿no? Ahora, ¿dónde estaba? Estábamos regrésate a donde estábamos, 1 Timoteo 5:20. Decía, a los que, de hecho ahí nomás para atrás, ¿no? Gracias. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, porque mucha gente dice, no, me reprendió en frente de todos, ya me voy de la congregación. Si tú eres una de las personas, si tú no has hecho nunca nada y nadie ha hablado contigo y te reprenden en público, sí está mal. Porque no te han hablado a solas, no te lo han dicho y lo demás. Pero si tú eres una de las personas que ya hablaron contigo en privado y que ya también fueron 2 o 3 testigos y que varias veces te lo han dicho y te reprenden en público, no puedes decir nada. Yo sí lo estoy leyendo aquí de la Escritura. Porque también tenemos que tener cuidado. A veces nos enojamos y no nos importa quién esté y no le hemos dicho nada a la persona, eso está mal. Pero si ya la persona hablaste con ella y lo sigue haciendo y llevaste 2 o 3 testigos y ya llega el momento en que tienes que reprenderla enfrente de todos. Porque persiste en pecar, reprende delante de todos. Porque luego, ¿sabes lo que pasa? Otros va a decir, oye, pues si ese también se metió con la hermana fulanita y a mí me estás diciendo algo y a él no le dijiste nada. ¿Me explico? O sea, si hay un líder, por ejemplo, que anda adulterando, por decir un ejemplo, anda adulterando, se metió con otra hermana de la congregación, y yo lo dejo ahí en el ministerio y no le digo nada, o hablo con él, pues, y no reacciona. Llevo 2 o 3 testigos, a la esposa y lo demás, y hablamos con él, y tampoco. Y no lo reprendo en público, ¿sabes qué va a pasar? Que los demás, porque el pastor es como el marido, es el último en darse cuenta. Ya para toda la congregación, créeme, sabe que el hermanito que está sirviendo anda con esa hermanita. Entonces, algunos van a decir, pues si él es líder, y luego está líder del ministerio y tiene muchos años y lo demás, y luego la unción que tiene, que Dios lo usa. Porque sabías tú que los talentos y los dones son irrevocables. Y Dios lo usa y lo demás. Anda con la otra vieja, con la otra mujer, pero no le hace. ¿Sabes qué dicen algunos? Pues yo también. Pues yo no con mujeres, pero pues yo me puedo pistear todos los fines de semana y emborracharme, pues total, ¿qué? No somos perfectos, cometemos errores, pero tenemos que tener un corazón humilde para reconocerlo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Luego ahí también dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Estamos bien? Aquí lo que está diciendo esto en el
Se los paso, ¿no? En 1 Timoteo 5:22, que no ministremos ligeramente, que tengas mucho cuidado a quién ministras. En primer lugar, si tú no has recibido la instrucción si tú no has sido asignado para ministrar, no ministres. Porque todo esto funciona como un ejército y todo es por autoridad. No quiere decir que usted no pueda orar por las personas en la calle. Claro, puede orar, usted puede evangelizar, puede hacer todo lo que el Espíritu Santo le diga. ¿Está bien? Pero en la congregación o en una reunión así, tiene que tener mucho cuidado cómo ministra. Yo, por ejemplo, ahora que fui al centro, es un ejemplo, yo no puedo hablar ahí, aunque sea el apóstol de Renuevo, yo no puedo hablar nada ahí si ellos no me dan permiso. Porque hay un orden, ¿no es cierto? Yo voy a la escuela, para entrar a la escuela tengo que pedirle permiso al director, ¿no? Y si voy a hablar en un grupo, tengo que tener permiso no solamente del director, sino del maestro. Entonces aquí lo mismo, si se le dice puede ministrar, sea obediente, ministre. Pero si no se le ha dicho que puede ministrar, no ministre. Ahora, aquí lo que se refiere es de que tengamos cuidado en quién imponemos las manos. No a la ligera, es lo que está diciendo aquí. Y en el 23, aquí van a decir, vamos a tomar vino. Dice, y no bebas agua, le está dando una instrucción, usted va a decir, no, pues no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Muchos van a decir, oye, ¿cómo es posible que tengan enfermedades si son hombres de Dios? ¿Cómo es posible eso? Miren, le voy a decir esto. Vamos a suponer que alguien viene aquí con una enfermedad, por ejemplo, cáncer, una enfermedad grave, cáncer o SIDA, y tú oras por esa persona y se sana. ¿Quién lo sanó? Dios. ¿O tú lo sanaste? Y bueno, ¿te sientes bien o mal? Bien, contento, ¿verdad? Porque Dios te usó de alguna manera como un conducto, como su brazo, como un miembro de tu cuerpo de Cristo para sanar a esa persona. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es el mérito? De Jesús, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer, viene otra persona que tiene gripa, no sé, tiene otra enfermedad, pues otra enfermedad grave, SIDA, que le decía, o cáncer, y oras por esa persona. Igual que la otra que ya habías orado. Pero desafortunadamente, a los 6 meses, la persona fallece. ¿Cómo te sientes? Triste, ¿no? Pero ahí la misma pregunta, ¿de quién es la gloria? ¿Quién fue el que no lo sanó? El Señor. Porque Él sabe todas las cosas. Él sabe a quién se va a llevar o a quién va a dejar. Él sabe quién hizo ya su misión y quién no la ha hecho todavía. Entonces no debemos de sentirnos y decir, no, ya no voy a orar por nadie porque ya se me murió. Pues en realidad no se te murió nadie, sino que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Claro, sí tenemos derecho a sentirnos mal, porque extrañamos a la persona y porque nosotros quisiéramos en nuestra naturaleza humana que viviera más años. Pero nosotros no sabemos por qué Dios se la llevó. Y Dios sabe lo que hace. ¿Ustedes saben eso? Dios sabe lo que hace. Entonces no se me agüite, la gloria es para Dios. Ya sea que lo tenga más tiempo en la tierra o que se lo lleve, pero la gloria es para Él. Entonces, ¿eso por qué les digo esto? Si Dios quería a ellos, cuando le dice, y no bebas agua, sino toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades, ¿por qué crees que
No quiere decir que nosotros no vamos a tomar agua y vamos a tomar vino, pero en aquel tiempo, ¿para qué crees que el apóstol Pablo le dice que tome vino en lugar de agua? ¿Qué pasa cuando te sientes mal, cuando estás enfermo? Por ejemplo, los que tienen, bueno, no sé, cuando yo estoy enfermo me duele la cabeza, o me duele cierta área del estómago, dependiendo de la enfermedad que tenga, ¿no es cierto? Entonces, él le decía que seguramente le estaba diciendo que tomara vino, precisamente para que no le doliera tanto la enfermedad que tenía. Para adormecerlo, para ayudarle, para mitigar. Ahora, ¿por qué si son hombres de Dios, Dios no los sana? ¿Se acuerdan de Pablo que tenía un aguijón? Decía él que tenía un aguijón en el estómago, en el vientre, y que había orado mucho al Señor y el Señor tenía un dolor pues muy fuerte y el Señor no se lo había quitado. ¿Alguno de ustedes sabe por qué no se lo quitó? ¿O qué le contestó más bien el Señor cuando le dijo, Señor, quítame esto? Le dijo, que te baste mi gracia. O sea, que te baste mi favor inmerecido. No lo sanó. No lo sanó de eso. Yo creo que era un recordatorio para que hiciera las cosas rápido. No recuerdo en dónde, pero dice que Pablo fue testigo de la gloria de Dios. Dice que él fue como trasladado al cielo y vio cosas inimaginables, hermosísimas. Eso hay un problema. Y yo, no digo, yo nunca he sido así como lo que dice él ha pasado, pero si yo no he visto nada, he visto algunas cosas y se me sube. O sea, te sientes la divina garza, cuando ya ves que Dios hace milagros, hace aquí lo demás, ya al rato quieres regañar a todo mundo, hasta las pobres de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión del Agua, porque te quedas como que eres el apóstol, pues que eres el pastor, que es esto, pero allá afuera no eres nadie. O sea, lo que quiero decir es esto. Pablo, Dios, es lo que dice ahí en la Escritura, que Pablo lo dejó para que él se mantuviera los pies en la tierra, humilde, que no se enalteciera, que no se sintiera como que Dios, que no se sienta más que los demás. Esa fue la razón. ¿Qué pasa con las personas que tienen mucho dinero? Y no estoy hablando de otras personas, de uno. ¿Qué pasa cuando, imagínate que tuvieras, ¿qué te gusta? 50 millones de pesos en el banco. ¿Cambiaría tu actitud? ¿Cambiaría su actitud si, bueno, a lo mejor usted sí tiene 50 millones. Si tuviera 100 millones en el... ¿Cambiaría tu actitud? Bueno, 100 millones. ¿Cuánto cuesta una casa? 250,000 pesos. Me puedo comprar con 1,000,000 4 casas y me quedan 99 millones. ¿Estaríamos usando la carcanchita que tenemos? No, vamos a comprar un carro nuevo, ¿no? El avión presidencial. Hay muchas personas que yo conozco que son muy ricos y andan, que quién va a creer que tengan. Esa es la actitud que, por eso tienen. Yo eso le he dicho a Ana anteriormente y a algunos de, Dios no me da más porque me pierdo. En serio. Se nos sube. Bueno, si tengo dinero, en primer lugar, bueno, vámonos de vacaciones, pero no una semana ni 2 semanas, ¿no?
3 meses nos vamos. Y renuevo, pues, ay, que el Señor tenga cuidado de la iglesia. Pero es lo que Dios quiere. Para eso me dio el dinero. Ahora, sí hay que tomar vacaciones, ¿eh? Sí hay que tomar vacaciones. Necesitamos tomar vacaciones. Necesitamos. Es necesario. Se necesita tomar vacaciones. Necesitamos tomar vacaciones. Tome vacaciones. Así como la luna de miel, es necesaria la luna de miel, ¿eh? Si ustedes se van a casar, o si no la ha tomado, prepare su luna de miel. Se necesita. En serio, es bíblico. Y antes la luna de miel era de 1 año. Tomen su luna de miel. Pero tampoco es bueno cuidar tanto porque también conozco un señor que pues tenía mucho y andaba como si nada. Y cuando se muere pues queda todo y ya los que quedan pues se están peleando. Sí. Sí. Ese es el otro extremo. Está hablando de una persona que tiene mucho y lo demás, pero porque es muy codo, él no gasta nada, no tampoco es orgulloso, pero eso es el extremo, no invita ni no dispara, ¿no? Ni en defensa propia. Pero ¿qué pasa? Llega el día que parte de este mundo, que es la historia y es la realidad de cada uno de nosotros, que vamos a morir un día, y la cosa se queda quien menos piensa todo su herencia, ¿no? O a veces, sí, o a veces eso provoca que la familia se medio mate, ¿no? Porque no se quedó el dinero ahí y no los educó en otra cosa. Bueno, nosotros como buenos administradores de Dios, no importa si hace grandes milagros, si Dios te usa poderosamente, usted sigue siendo humilde. Pero yo creo que estos grandes hombres de Dios, porque yo creo que fueron grandes hombres de Dios, Dios permitió que no se sanaran para mantenerse en esa actitud adecuada, en esa humildad. Que no importa que Dios te use poderosamente, no importa, porque dicen que hasta su sombra sanaba a otras personas. Que no importa esa situación, ellos están sirviendo a Dios de una manera correcta, con la actitud adecuada. Un obrero es como un reloj. Como ese reloj lo ve, tenemos a propósito un reloj nuevo. ¿Sí lo vio? ¿Sí alcanza a ver los números? Lo encontramos hace 3 semanas y dije, ese es el que necesito, ahora sí veo, alcanzo a ver el 12. Pues ustedes como ese reloj, obreros, ustedes son como ese reloj, al cual miles de personas miran la hora en ese reloj, ¿verdad? En usted lo ven como un ejemplo. Si usted hace mal, dicen, mira a los cristianos. No dice, mira a fulanito, mira a Marcos, mira a José Luis, o mira a Arturo, o mira a Fernando. No, mira al hermano que es cristiano. Si el obrero está mal, imagínate, si usted y yo que nos decimos obreros de Cristo o del reino de Dios, obramos mal, vamos a traer confusión a muchos, porque muchos te están viendo. Entonces es necesario que el obrero primero sea sometido a prueba. ¿Sabías que nosotros estamos en prueba ahorita y que siempre vamos a estar en prueba? Y si pasamos la prueba nos lleva al siguiente nivel. Y si pasamos esa prueba al siguiente nivel y al siguiente nivel. Entonces, ¿qué va a probar Dios? Pues en primer lugar tu fidelidad. También la razón de probar es porque con las pruebas ya dejas de ser neófito, o sea, dejas de ser un novato. Si has estado sirviendo y has pasado muchas pruebas, ya no eres nuevo. ¿Me explico? Porque si yo pongo a servir a alguien que es nuevo, es un novato, va a ser más fácilmente tocado por Satanás, dice la Escritura, y se va a envanecer. Entonces, usted es como un reloj.
Vamos a leer por último 1 Timoteo 5, 24, 25. Creo que lo leímos. 5, 24. Fíjate lo que dice. Ahí está. No, estabas ahí bien. Regresa a donde estabas. Si le das en reversa, te lleva donde estábamos, ¿no? Ponle el 24. Dale hacia abajo. Vamos aquí. 24. Ahora dale para adelante, donde estábamos ahorita. Es 1 Timoteo 5, 24. Es ahí donde estábamos. Ese es Tito, hijo. Puedes regresarte de donde estábamos, ¿sabes? Regrésate, verás. A la mano derecha, más a la derecha. Aquí, en ese verde que está aquí. Bueno, está bien. ¿Otro? Ah, no, ese es capítulo, ¿verdad? Perdón, estabas bien ahí arriba en el azul. ¿Otro? 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 A ver, ¿otro? No, mejor ponlo. Primero de Timoteo 5, 24 y 25. Fíjate lo que dice. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, algunos de los pecados que tú y yo cometamos van a salir a la luz antes de que Cristo venga. Mas otros se les van a descubrir después. O sea, si tú andas mal y no se te han descubierto, no pienses que no se te van a descubrir, porque no hay nada oculto para Dios. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, si tú y yo estamos haciendo algo mal, va a salir a la luz. Y si estamos haciendo algo bueno y nadie te ha reconocido, va a salir a la luz también. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Y si estamos haciendo algo mal, pedirle perdón a Dios y pedir de su poder, de su Espíritu Santo, que nos ayude a corregirlo. Es todo lo que pide Dios. Un corazón contrito y humillado jamás rechazaré. Un corazón que reconoce, la regué, perdóname. Ayer me decían de un hermano que no está viniendo. Me dice, ¿te acuerdas de fulanito? Sí. No está viniendo. Sí, cierto, le digo, no está viniendo. ¿Por qué? Dice que no va a venir a la iglesia porque el otro día que llegó, usted no lo saludó. Yo dije, vamos a saludarlo. ¿Sabes dónde vive? Sí. Ah, pues vamos a saludarlo. Si tú y yo estamos haciendo cosas que están mal, ya sea que lo hicimos a propósito o sin querer queriendo, pues nomás no lo hagamos o hagamos lo que tengamos que hacer.